La biosis del colesterol empieza con dos moléculas acetil-CoA, las cuales van a reaccionar para formar una cetoacil-CoA por medio de la enzima tiolasa. Esta cetoacil reaccionará de nuevo con otra molécula acetil-CoA para formar un HMG, el cual a su vez reaccionará con una enzima para formar una molécula de ácido mevalónico. Gracias a la quinasa de mevalónato, esta obtendrá un grupo fosfato que se le añadirá en su grupo hidroxilo. A su vez, otra quinasa le agregará otro fosfato convirtiendo en un pirofosfato. Finalmente, por la acción de la descarboxilasa, este perderá un carbono convirtiendo en isopentenil pirofosfato. Una molécula de IPP pasa a convertirse en dimetilalilpirofosfato, el cual, junto con otra molécula de IPP, pasa a la fase de polimerización formando geranilpirofosfato y continúa volviéndose farnesilpirofosfato. Dos de estos forman el escualeno y este escualeno pasa a formar un epóxido. Dicho epóxido pasa por una enzima ciclasa y tras una serie de reacciones se convierten en una molécula de lanosterol. Finalmente, esta molécula de lanosterol, una vez ciclada, pasará por una serie de 19 reacciones para finalmente formar la molécula de colesterol. Movilización y transporte de lípidos a través de lipoproteínas. Lipoproteínas. Las lipoproteínas son partículas esenciales para el transporte de lípidos en el organismo. Estas moléculas están compuestas por una capa externa de proteínas, conocidas como apolipoproteínas, y un núcleo central que contiene lípidos, como triglicéridos y colesterol. Existen diferentes tipos de lipoproteínas, clasificadas principalmente en función de su densidad, que se relaciona con la cantidad de lípidos que contiene y su composición proteica. Las principales clases de lipoproteínas son los kilomicrones. Son las lipoproteínas de mayor tamaño y menor densidad. Se forman en el intestino después de la absorción de las grasas de la dieta. VLDL. Contiene principalmente triglicéridos y son sintetizadas en el hígado. LDL, también conocidas como colesterol malo, estas lipoproteínas son ricas en colesterol y se forman a partir de la degradación de la VLDL. Las HDL, conocidas como colesterol bueno, estas lipoproteínas recogen el exceso de colesterol de los tejidos y lo transportan de vuelta al hígado para su eliminación o reciclaje. Los kilomicrones son los responsables de transportar grasas que hemos absorbido en nuestra dieta y entregarlas a los tejidos del cuerpo. Las grasas se digieren y luego se absorben en el duodeno, la parte inicial del intestino delgado. Los triglicéridos absorbidos van a ser degradados por la enzima lipasa, rompiendo esos enlaces entre el ácido graso y el glicerol. Ya libres pueden entrar a la membrana apical del enterocito de la célula intestinal y dentro se vuelven a ensamblar para formar de nuevo un triglicérido, que junto a otras proteínas y lípidos, como lo es el colesterol, se empaquetarán en kilomicrones. Estos pasarán por la membrana basal del enterocito, liberándose en el sistema linfático y viajarán hasta la vena subclavia para después viajar en el torrente sanguíneo, dejando triglicéridos donde el tejido lo necesite. Mientras hace eso, van perdiendo porcentaje de triglicéridos y empieza a haber una proporción mayor de colesterol, dando lugar a los remanentes de kilomicrones. Incluso van perdiendo apoproteínas. Después de circular en el torrente sanguíneo y dar triglicéridos, estos llegarán al hígado para unirse a los receptores de LDL para ser absorbidos por los hepatocitos. La glucosa absorbida en la dieta formará los componentes esenciales para la formación de lipoproteínas en el aparato de Golgi. Así pues, la glucosa, por medio de la glucólisis, formará piruvato, el cual entrará a la mitocondria para convertirse en acetil-CoA por medio de la reacción catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa. Ese acetil-CoA se transporta fuera de la mitocondria para transformarse en colesterol gracias a la enzima HMG-CoA reductasa o en malonil-CoA por la enzima acetil-CoA carboxilasa para empezar la síntesis de ácidos grasos. El glicerol proveniente de la glucólisis se puede ir uniendo a los ácidos grasos libres
para formar triglicéridos. Y estos, junto al colesterol, a las apoproteínas y a los fosfolípidos, son empaquetados a través del aparato de Golgi para formar las lipoproteínas. Una de esas lipoproteínas es la VLDL, que al salir del hígado sale como una VLDL naciente. Solo contiene una pequeña cantidad de ApoE y ApoC. La HDL se encarga de brindarle ApoE y ApoC adicionales, convirtiéndola en VLDL madura. La VLDL viaja desde el hígado por el torrente sanguíneo hacia el músculo esquelético y tejido adiposo, transportando principalmente triglicéridos a los tejidos exhepáticos que requieran energía o bien de almacén. En las paredes internas de los capilares se encuentra una enzima llamada lipoproteína lipasa, activada por la ApoC de la VLDL, que convierte los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol para ser absorbidos y almacenados por los adipocitos. Al ir perdiendo sus triglicéridos, se convierten en lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, perdiendo la apoproteína C. La IDL se convierte en LDL cuando sigue perdiendo triglicéridos. Es por eso que se dice que las LDL son abundantes en colesterol, llevando este compuesto hacia el músculo, glándulas suprarrenales para la formación de hormonas esteroideas y tejidos exhepáticos que contienen receptores en su membrana que interactúan con la ApoB100. Las LDL que no son captados por los tejidos exhepáticos regresan al hígado, siendo reconocidos por el receptor LDL de la membrana plasmática de los hepatocitos. Los ésteres de colesterol entran a la célula por endocitosis mediados por receptor, que son reconocidos, como ya bien dijimos, por la ApoB100. La interacción entre el ligando y el receptor hace que la membrana se internalice, formando un endosoma, ocurriendo una zonificación, es decir, de un lado se agrupan los receptores de LDL y por el otro se agrupan las lipoproteínas LDL. Después una zona se va a desprender, llevando los receptores de LDL para volver a la membrana celular, reciclándola, y la otra zona con moléculas de LDL será degradada por el lisosoma debido al pH ácido de esta. Se liberan los ácidos grasos rompiendo los ésteres de colesterol, el colesterol y los aminoácidos de la ApoB100. Estos compuestos pueden ser reciclados en el aparato de Golgi para producir más lipoproteínas o pueden ser excretados por la bilis. Así, el exceso de colesterol es eliminado a través de la bilis. Lipoproteínas de alta densidad, HDL. La HDL circula en la sangre y se adhiere a las células de los tejidos periféricos. Estas células transfieren el exceso de colesterol a la HDL, lo que le ayuda a reducir la acumulación de colesterol en los tejidos. La HDL transporta el colesterol periférico de vuelta al hígado en un proceso conocido como transporte inverso de colesterol. Durante su circulación, la HDL también puede interactuar con otras lipoproteínas, como la LDL y la VLDL. La HDL puede transferir lípidos y proteínas a estas lipoproteínas, ayudando a modificar su composición y actividad. Una vez que la HDL regresa al hígado, el colesterol captado de los tejidos periféricos puede ser eliminado mediante la excreción biliar o reciclado para su reutilización. La aterogénesis. Antes de abordar por completo este tema, hay que esclarecer un término con el cual es comúnmente relacionada: la aterosclerosis. La aterosclerosis humana es un proceso patológico complejo de causa multifactorial, compuesto de dos fenómenos estrechamente relacionados: la aterogénesis, que se caracteriza por la acumulación de lípidos tanto intra como extracelularmente y que incluye la formación de las llamadas células espumosas, en conjunto con la reacción inflamatoria; y la esclerosis, que es el endurecimiento cicatrizal de la pared arterial. En este caso, nos enfocaremos en la aterogénesis, que consiste en el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre, en forma de placas de ateroma, que origina una reacción inflamatoria y la proliferación de las células musculares lisas de la pared. Algunos autores proponen que las lipoproteínas ricas en triglicéridos, TRL, contribuyen directa e indirectamente a la progresión de la aterosclerosis.
Las lipoproteínas en la circulación normalmente fluyen hacia el interior y el exterior de la pared arterial por transitosis. Este transporte está restringido a las lipoproteínas con un diámetro menor de 70 nanómetros. Entonces las partículas más grandes, los kilomicrones y las VLDL grandes, no pueden atravesar el endotelio y el resto de las lipoproteínas, VLDL más pequeñas, LDL, remanentes de TRL y HDL sí pueden hacerlo. Estudios experimentales muestran que el tamaño de la partícula es un factor determinante del grado de heterogenicidad, mientras que los kilomicrones y las VLDL grandes no penetran la pared arterial. Los remanentes de ambas partículas sí lo hacen, y son retenidos por la matriz extracelular, y posteriormente captados por los macrófagos hasta convertirse en células espumosas. La acumulación tanto de remanentes de kilomicrones como de VLDL ha sido demostrada en placas ateroscleróticas humanas y de conejos. Las partículas remanentes de TRL se originan cuando los kilomicrones y las VLDL son hidrolizadas de sus TAG por las LPL y son posteriormente enriquecidas con ésteres de colesterol por la acción de la enzima CETP. Para evitar la cascada aterogénica inflamatoria, los remanentes de TRL deben ser eliminados del plasma por medio de receptores presentes en el hígado. En personas con enfermedad cardiovascular, las TRL permanecen aumentadas en la circulación más allá de las 4 a 8 horas normales. Esta falla para eliminar estas partículas se asocia a una aterogénesis acelerada, pues dichas partículas causan disfunción endotelial, promoviendo la expresión aumentada de moléculas de adhesión endotelial, ocasionando un mayor pasaje de leucocitos a través del endotelio para alcanzar la capa íntima arterial. Mecanismo indirecto. En el mecanismo indirecto, la hidrólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos TRL por parte de la lipoproteína lipasa LPL ocasiona una alta concentración de productos lipolíticos, tales como ácidos grasos oxidados e inoxidados, a lo largo del endotelio vascular o dentro de la íntima arterial. Estos productos lipolíticos, junto con las TRL, activan vías proinflamatorias, procoagulantes y proapoptóticas necesarias en la patogénesis de la aterosclerosis, incluyendo un mayor reclutamiento y unión de monocitos al endotelio, una expresión aumentada de moléculas de adhesión y una vasodilatación disminuida. Los productos liberados por acción de la LPL causan daño local e inflamación en las células endoteliales, dando lugar a un endotelio disfuncional. Los sitios de disfunción endotelial constituyen las localizaciones arteriales preferenciales para la penetración y acumulación de lipoproteínas y sus remanentes y para la formación de la placa de ateroma. Las TRL pueden también suprimir los efectos ateroprotectivos y antiinflamatorios de la HDL, bloqueando el eflujo de colesterol desde los monocitos y los macrófagos. Para concluir, los triacilgliceroles son transportados principalmente en la sangre en las lipoproteínas ricas en triacilgliceroles, TRL, como los kilomicrones y las VLDL. Los remanentes de kilomicrón y de VLDL son partículas pequeñas y ricas en colesterol, y por estas dos razones son consideradas partículas aterogénicas. El nivel de triglicéridos se relaciona con el nivel de colesterol presente en los remanentes de TRL, que son partículas aterogénicas. Además, un nivel aumentado de triglicéridos se asocia con LDL pequeñas y densas, colesterol HDL disminuido y un menor nivel de partículas de HDL. Todas estas son condiciones proaterogénicas. Por las razones citadas anteriormente, el nivel de triglicéridos, y especialmente de triglicéridos postprandial, se asocia con el riesgo cardiovascular. Se han propuesto dos mecanismos generales de aterogenicidad de las TRL. Uno directo, que consiste en la penetración de la pared arterial y captación por los macrófagos, y otro indirecto, que es la generación de productos lipolíticos a partir de los kilomicrones y de las VLDL y por medio de la LPL, que causan disfunción endotelial. Los triglicéridos no son aterogénicos directamente, pero se constituyen en marcadores de situaciones que favorecen la aterogenicidad, como colesterol remanente elevado, alto nivel de partículas de LDL pequeñas y densas, colesterol HDL disminuido y bajo nivel de partículas de HDL o de ApoA1 o de moléculas que la favorecen, como la ApoC3.